Bienvenidos a la semana 10 del curso de Psicología del ciclo 2017-2. Mi nombre es Elena González y voy a ser la responsable de colaborar con ustedes en lo que es la resolución de la práctica, para de esa manera afirmar y confirmar mejor los conocimientos adquiridos. Ítem número 1. Dice: Hugo, Paco y Luis son evaluados con un test conformado por 50 ítems. Al cabo de 30 minutos, los tres han completado el test sin ningún error. Hugo terminó 10 segundos antes que Luis y Paco terminó 15 segundos antes que Hugo. De acuerdo a la definición de inteligencia, ¿quién sería el menos y quién el más inteligente respectivamente? En realidad es una pregunta que fundamentalmente apunta a precisar de repente el concepto de inteligencia, ¿no? Cuando hablamos de inteligencia hablamos de competencia, o sea, habilidad, y hablamos de velocidad para resolver problemas. En este caso los tres han resuelto de manera competente el test mencionado, pero lo han hecho en diferente tiempo. Si solamente apuntamos al tiempo, ¿cuáles serían las ubicaciones? Entonces vamos a leerlo nuevamente, sobre todo esta parte en que señala el orden, ¿no? Dice: Hugo terminó 10 segundos antes que Luis. Entonces acá terminó Hugo, pero Luis terminó después. Entre los dos mediaba 10 segundos. Hugo terminó 10 segundos antes que Luis. Ya. Y Paco terminó 15 segundos antes que Hugo. Pero antes que Hugo había terminado Paco. Paco fue el más veloz. Entre Paco y Hugo mediaba 15 segundos. La pregunta un poco para reafirmar el concepto es: ¿quién sería menos y quién más inteligente respectivamente? Menos sería Luis, o sea, el que demoró más tiempo, y Paco sería el más inteligente, entre comillas, por el hecho de que lo hizo más rápido, ¿no? La respuesta sería Luis y Paco. Buscamos la alternativa y la alternativa está marcada con la letra C. Acuérdense que solamente hemos hecho acá precisión de la definición misma y del tiempo en que demoraron en resolver. Simplemente como un ejercicio para afirmar el concepto, nada más. Ítem número 2. María ha terminado la secundaria con excelentes notas hace 3 años y ha postulado sin éxito a la universidad. Sus padres, preocupados por su futuro, la llevan al psicólogo, quien luego de examinar sus certificados del colegio, evalúa su inteligencia, encontrando que María tiene un CI de 92. Los ingresantes, al ser evaluados intelectualmente, no estaban en la categoría intelectual de María. De acuerdo a las teorías clásicas de la inteligencia, indique solamente las proposiciones que son correctas. Bueno, acá nos está pidiendo que identifiquemos cuáles proposiciones están relacionadas con las teorías clásicas de inteligencia respecto a la situación de María. Recordemos que las teorías clásicas tenían como objetivo, de todas las teorías que habían de la inteligencia, las teorías clásicas tenían como objetivo medir la inteligencia. Esto es saber quién es más, quién es menos. Su objetivo, la medición. En cambio, las teorías llamadas contemporáneas, al margen de que tengan alguna antigüedad determinada, las teorías contemporáneas tenían como objetivo entender la inteligencia, no necesariamente medirla, entenderla, cómo se creó, cómo desarrolla, cómo la podemos incentivar, etc. Bien, vamos a revisar desde la perspectiva de las teorías clásicas las proposiciones que nos han dado. Dice: 1. No ingresó a la universidad porque tiene una inteligencia normal baja.
no es correcto. Si tienes un CI de 92, tienes una inteligencia normal promedio. Entonces, esa no es la alternativa correcta. Para ingresar a la universidad, suficiente con tener un alto rendimiento escolar. Bueno, en todo caso, nos está mencionando lo contrario, ¿no? Siempre fue muy buena en el colegio, pero sin embargo no ha podido ingresar. Tampoco es esa. Ingresaron a la universidad los postulantes que tienen un cociente intelectual superior a la categoría normal promedio. Esa podría ser una alternativa correcta, por el hecho de que ella tiene un CI normal promedio y no ha ingresado, ¿no? Podría ser una alternativa correcta. Cuarto, María sufre de ansiedad ante los exámenes. Esta situación no se ha mencionado en el enunciado, entonces el resultado más probable, o el único probable, es el marcado con el número 3 entre las 4 proposiciones. Buscamos esa respuesta y la tenemos en la respuesta D. La respuesta correcta entonces sería la letra D, y los alumnos que han ingresado tienen un cociente intelectual superior al normal promedio. Ítem número 3. Durante su escolaridad, Manuel siempre ha demostrado una gran habilidad para analizar situaciones diversas y resolver problemas. Sin embargo, sus notas son muy bajas y no manifiesta ningún interés por continuar sus estudios. De acuerdo con la teoría propuesta por Charles Spearman, podemos explicar el rendimiento académico de Manuel recurriendo nos está mencionando una teoría, nos está hablando de Charles Spearman. Charles Spearman dice que existen, o inicialmente nos decía que existían para la inteligencia 2 factores. Un factor G, que es el factor general o factor de base, y un factor S o específico, que era el factor de las habilidades aprendidas. Y posteriormente, él indicó que existía un tercer factor, el factor W, will. Y este factor se refería a la motivación. Y concluyó que la motivación era determinante, porque el sujeto podía tener un factor G alto, o sea, una inteligencia base alta, pero si no tenía motivación, no iba a poder aprobar o rendir bien. Podía tener factores específicos bien desarrollados, pero si no había motivación, tampoco iba a poder rendir bien. Contrariamente, si tenía un factor G promedio o hasta un poco bajo, pero mucha motivación, su rendimiento podía ser alto. Entonces, sin embargo, Charles Spearman, y para hacerlo mención, ya que estamos hablando de él, en su prueba elaborada no mencionó ningún ítem para medir el nivel de motivación. No sabía cómo hacerlo y simplemente lo dejó especificado. Aquí nos están hablando de un escolar que es muy hábil para analizar situaciones, muy hábil para resolver problemas, pero que tiene notas bajas por el hecho de que no tiene interés en trabajar los problemas que le dan en el aula, ¿no? De acuerdo con eso, con lo dicho en el enunciado y de acuerdo con la teoría que acabamos de recordar, diríamos que esta situación se puede explicar a partir de el factor W o factor will. La respuesta correcta sería la marcada con la letra E. Este sería el factor que explica por qué su rendimiento académico no es coherente con su habilidad para analizar y resolver problemas que este jovencito tiene. La respuesta es la letra E. Ítem 4. La evaluación de un grupo de estudiantes comprende 3 secciones. Según la teoría propuesta por Raymond Cattell, indique si cada sección evalúa inteligencia fluida o inteligencia cristalizada. Sabemos que Raymond Cattell ubicó 2 tipos de inteligencia. La inteligencia fluida era, como su nombre de alguna manera nos puede ayudar a recordar, la inteligencia que fluye, la inteligencia espontánea, la inteligencia intuitiva,
lo que no te enseñan, tu habilidad para captar y para resolver el problema sin tener mayor preparación académica. Y dijo que además nosotros íbamos cultivando, desarrollando lo que llamó él inteligencia cristalizada, que era la inteligencia de lo aprendido, de lo que nos van enseñando, la metodología, las habilidades que nos van desarrollando a través de nuestra experiencia de aprendizaje. Esta inteligencia cristalizada está formada o forma lo que llamamos inteligencia académica. Bien, revisemos los ítems o las secciones que nombran. Dice, cada sección evalúa inteligencia fluida o cristalizada. Hay que ubicar cuáles son o a qué corresponde cada una. Primero, sección vocabulario. El vocabulario es algo que vamos aprendiendo. Es inteligencia académica o inteligencia cristalizada. Comprensión lectora, también tenemos una estrategia y más de una estrategia, de repente varias estrategias para comprender mejor, contar los párrafos, ubicar la idea principal, también es una habilidad aprendida. Sección productos notables. Los productos notables, sin lugar a dudas, también es algo aprendido. Entonces esta prueba o estas secciones que nos están mencionando evalúan las tres inteligencia cristalizada. Y tenemos esa respuesta en la alternativa marcada con la letra E. Ítem número 5. Con respecto a las teorías clásicas de la inteligencia, relacione autores, teorías y ejemplos. Bien, hay que relacionar estas tres categorías. Tenemos la teoría de Charles Spearman, tenemos la teoría de Louis Leon Thurston y tenemos la teoría de Raymond Cattell. Acabamos de revisar algunas, así que eso deberíamos tenerlo más o menos claro. Charles Spearman dijimos que hablaba del factor G y del factor S o E. Entonces, desde ya sabemos que Charles Spearman está relacionada con esta categoría llamada factor G. Y vamos a ver dónde está su complemento. Dice, la habilidad para resolver problemas matemáticos de José ha mejorado notablemente. Fidel tiene una forma especial de afrontar diversas situaciones, nació con esta habilidad. Esa podría ser la del factor G, ya que Charles Spearman nos habla de una calidad innata del factor G. Pedro ha contestado un test donde evalúan sus capacidades mentales primarias. No. Entonces tenemos Charles Spearman con factor G y con habilidad innata para resolver problemas. Tenemos ahí una primera combinación que es el autor 1 con el 3 y con la definición B. Vamos a buscar otro. Louis Leon Thurston también aplica análisis factorial y su teoría descubre 7 factores y por eso se le conoce como la teoría multifactorial, que es lo que tenemos en la alternativa 1. Y habla de habilidad para resolver problemas matemáticos de José ha mejorado notablemente y habla de Pedro ha contestado un test donde evalúan las capacidades mentales, dice, primarias. Sí, entonces él nos habla de 7 habilidades básicas. Thurston, teoría multifactorial y habilidades básicas. Tenemos una segunda combinación hecha, que sería la número 2, con la proposición 1 y con la definición C. Y cae por su propio peso la siguiente. Raymond Cattell, inteligencia cristalizada y habilidad para resolver problemas matemáticos. Entonces tenemos 3 en romanos, con 3 en arábico y A. Vamos a buscar esa combinación. 1, 3B, 2, 1C, 3,
3, 2A. Acá lo tenemos. Y tenemos como respuesta la marcada con la letra A. Ítem número 6. Dice, en un texto de Mario Carretero se encuentra la siguiente cita. Se ha comprobado cómo el alumno aprende de forma más eficaz cuando lo hace en un contexto de colaboración e intercambio con sus compañeros. La cita anterior ilustra la posición de la teoría intelectual denominada, bien, nos está hablando de una teoría de inteligencia contemporánea que trata de explicar cómo se produce la inteligencia, ¿no? Entonces, ¿a cuál de las teorías se está refiriendo? Aquí vamos a releerla, dice, se ha comprobado cómo el alumno aprende de forma más eficaz, aprende mejor, cuando lo hace en un contexto de colaboración e intercambio con sus compañeros. Hay un autor que releva mucho, acentúa bastante y resalta la importancia de la interacción del sujeto con otras personas para poder desarrollar su inteligencia. Y es la teoría de Vygotsky. Entonces, vamos a buscar constructivismo endógeno, no es en la teoría de Piaget, psicométrica, no, tampoco, inteligencia emocional, tampoco, multifactorial, no es una teoría clásica. Aquí encontramos constructivismo sociocultural. Bien, Vygotsky es el autor de esa teoría que se llamó teoría constructivista o social constructivista, por el hecho de que él justamente resaltaba bastante la importancia que el sujeto tenga interacción de ida y de vuelta con otras personas. Entonces, a partir de allí, decía él, la persona aprende y luego aprende en su medio exterior e interioriza el aprendizaje. Y esta interiorización va a provocar cambios, transformaciones en sus esquemas cognitivos y eso va a provocar o generar el desarrollo de la inteligencia. A esa teoría, y justamente por la importancia que le dio al medio o a la interacción social, se le llama teoría social constructivista o constructivismo sociocultural. La respuesta correcta es la que está marcada con la letra E. Ítem 7. Dice, identifique el enunciado congruente a los planteamientos del constructivismo endógeno. La teoría del constructivismo endógeno es la teoría de Jean Piaget. ¿Y por qué se le denomina así? Uno, porque es constructivista. ¿Y qué significa esto? Que él asume, supone, explica que la inteligencia se va construyendo permanentemente, construyendo, reconstruyendo, construyendo y reconstruyendo. Por eso es una teoría constructivista. ¿Y por qué endógeno? Porque él asume que esta construcción y reconstrucción de esquemas cognitivos, si bien es cierto, está motivada por la estimulación externa, no necesariamente social, es algo que se produce como una prolongación, dice, de la embriogénesis. Esto es algo que se produce de manera innata, por eso el apelativo de endógeno. Ya recordamos la teoría de Piaget, constructivista, endógena, y vamos a identificar, pues, cuál de estos enunciados es congruente con ese tipo de constructivismo. 1. Dice, la educación y la cultura es lo fundamental en el desarrollo intelectual. Esto le hubiera caído mejor a Vygotsky, quien también era constructivista, pero social constructivista. No necesariamente es un planteamiento de Piaget. 2. El pensar lógico se inicia en el estadio de las operaciones formales. No, tampoco es un planteamiento de Piaget, porque Piaget nos dice que la lógica es primero
operacional concreta y eso no tiene nada que ver con las operaciones formales, es más bien un periodo anterior. Entonces, esa afirmación no es correcta. Afirmación 3. La inteligencia es un proceso continuo de búsqueda del equilibrio cognitivo, correcto. Esa construcción y reconstrucción de esquemas cognitivos se produce por el hecho de que al interiorizar un nuevo conocimiento se desequilibran los esquemas cognitivos y hay una tendencia innata a buscar el equilibrio. La búsqueda de equilibrio es lo que motiva la transformación del esquema cognitivo y por lo tanto del desarrollo intelectual. Entonces la afirmación correcta es la marcada con el número 3 y la clave correcta sería la letra D, que nos dice que solo es correcta la número 3. Ítem 8. Carlos es un estudiante de secundaria que tiene un rendimiento académico elevado, es bueno. Por ello, tiende a obtener los primeros puestos en su centro de estudios. Al ser evaluado psicométricamente, obtiene también un CI normal brillante. Esto es, un CI que está por encima del promedio. De acuerdo a los planteamientos de Sternberg, Robert Sternberg nos habla de 3 áreas en la inteligencia, ¿no? 3 tipos de inteligencia que conforman la inteligencia general. Sería correcto afirmar que, bueno, Robert Sternberg tiene una teoría triárquica y habla de inteligencia académica o analítica, que es la inteligencia de los conocimientos. Habla que también forma parte de la inteligencia lo que él denomina inteligencia práctica, que es la habilidad para resolver problemas, y habla de una inteligencia también que sirve para poder crear nuevas formas de resolver problemas, y le llama la inteligencia creativa. Bien, de acuerdo a la teoría de Robert Sternberg, entonces, ¿qué podríamos afirmar? 1. El CI de Carlos garantiza su éxito personal. No tiene nada que ver con Sternberg, porque Sternberg no habla de CI, es más bien un teórico contemporáneo. Entonces, esta no es. Vamos a la número 2. Carlos destaca en su inteligencia analítica. Es correcto, porque dice que tiene un rendimiento académico elevado. El rendimiento académico forma parte de la inteligencia analítica o académica. Eso es correcto. Ítem, o en todo caso, alternativa 3. Carlos tiene facilidad para innovar. No nos está diciendo nada, por lo menos el enunciado, sobre su inteligencia creativa o innovadora. Entonces, esto no lo podemos afirmar, no lo podemos derivar del enunciado. La única correcta sería la marcada con el número 2 y eso lo tenemos en la alternativa B, que es la respuesta correcta. Ítem 9. Lamarck formuló una de las primeras teorías de la evolución biológica. Acuñó el término biología para designar la ciencia de los seres vivos y fue el fundador de la paleontología de los invertebrados. De acuerdo a los planteamientos de Gardner, Howard Gardner, ahora nos están hablando de un teórico que está dentro de la clasificación de contemporáneo y que nos habla de varios tipos de inteligencia. El caso citado, dice, constituye un ejemplo de inteligencia y hay que completar la oración, ¿no? Entonces, recordemos, Howard Gardner nos dice, si la inteligencia es la capacidad para resolver problemas o la habilidad para resolver problemas y la vida nos pone o nos enfrenta con una serie y diferentes tipos de problemas, deben existir diferentes tipos de inteligencia. Y acorde con ello, nos habla de
8 tipos de inteligencia. La inteligencia lógico-matemática o inteligencia numérica, que es la habilidad para manejar números, ¿no? Tengo habilidad, es mi fuerte, rápido, soy con los números, los entiendo rápido. Ese es un tipo de inteligencia. La otra es la inteligencia lingüística, que es mi habilidad para manejar las palabras, sea oralmente o por escrito. Sé escribir cuentos, historias, soy muy diestro para redactar o para hablar, inteligencia lingüística. Luego nos habla de la inteligencia espacial, que es la habilidad para hacer manipulaciones de espacios mentalmente. Un arquitecto, por ejemplo, que tiene que imaginarse cómo puedo aquí en este espacio, en este terreno, tener una oficina con tales y tales y tales ambientes. Luego nos habla también de una inteligencia musical, que es la habilidad que tienen algunas personas para pensar en música, para componer, para ejecutar un instrumento. Nos habla también de la inteligencia sinestésica o kinestésica, como les llaman algunos, que es la habilidad para manejar su cuerpo, para dominarlo. Por ejemplo, la inteligencia que tiene un deportista o un futbolista, cualquier deportista en general que sabe en qué ángulo, con qué intensidad, ¿no? Patear la pelota para poder anotar un gol. O una bailarina que sabe con qué intensidad girar sobre su eje sin terminar desplomada en el piso. O un actor que sabe cómo gesticular para provocarte o producirte o generar una emoción determinada en ti. A eso le llamamos inteligencia sinestésica. También está la inteligencia que se conoce con el nombre de inteligencia intrapersonal. Y aquí recordemos que el prefijo intra significa dentro, que es la inteligencia que tienen las personas para conocerse a sí mismas, para reflexionar sobre sus hechos, para trazar sus planes, sus proyectos, para poder manejarse y conocerse y manejarse. Luego tenemos la inteligencia interpersonal. La inteligencia inter, ese prefijo, se refiere a entre, dos o más. La inteligencia interpersonal es la habilidad para relacionarme bien con los demás, para caerle bien a los demás, para entender a los demás, para tener una buena convivencia con los otros. Y finalmente tenemos la inteligencia que él llamó naturalista o ecológica, que es la habilidad para llevarme bien con la naturaleza, usarla, esto es aprovechar bien la naturaleza sin dañarla. A eso le llamó inteligencia naturalista o ecológica. Bien, aquí nos habla de Lamarck y nos habla de sus teorías de la evolución biológica. Nos habló de cómo generó el término biología para hablar de la ciencia de los seres vivos y luego fundó la paleontología de los invertebrados. Entonces nos está dando varios indicadores de que entendió bien la naturaleza y pudo sistematizarla adecuadamente. Entonces estamos hablando, sin lugar a duda, de una persona con una gran inteligencia del tipo naturalista. Por si acaso, vale la pena aclarar que no es obligatorio que nosotros desarrollemos todos los tipos de inteligencia. Podemos tener 3 tipos de inteligencia bien desarrollados y somos normales. Podemos tener un tipo de inteligencia desarrollada y somos normales. Podemos tener 2 tipos de inteligencia desarrolladas y somos normales. Entonces, simplemente son estilos, ¿no? Tipos de personas, tipos de inteligencias o habilidades de cada uno. Ítem número 10. Luego de haber postulado a la universidad, un estudiante refiere: me siento muy frustrada. Mi real problema es que los nervios juegan en mi contra. Me quedé por muy poco, pero al fin y al cabo no ingresé. Sería correcto afirmar en relación a la inteligencia emocional que
¿qué sería correcto afirmar respecto a su inteligencia emocional? Recordemos que la inteligencia emocional, Daniel Goleman fue quien sistematizó estos conceptos, nos habla de la habilidad para manejar, conocer primero, conocer y manejar tus emociones para tu bien, ¿no? Entonces, la idea es conocer y manejar tus emociones adecuadamente, ¿no? De manera que te lleven a una convivencia exitosa. ¿Qué podríamos afirmar sobre esta joven que ha postulado y que, bueno, está analizando su situación, ¿no? A. Ella presenta indicadores de un gran desarrollo de su inteligencia emocional. En realidad no muestra indicadores de un gran desarrollo de su inteligencia emocional porque está reconociendo que su problema fundamental fue que no pudo controlar sus emociones, su nerviosismo, ¿no? Entonces, esa respuesta no es correcta. Alternativa B. La estudiante carece de un conocimiento propio de sus emociones. Tampoco es correcto, porque ella ya identificó que son lo que ella llama sus nervios, diríamos su ansiedad, ¿no? Lo que hizo que perdiera la habilidad que tenía para poder rendir al máximo, ¿no? Alternativa C. Lo planteado refleja dificultades en el autocontrol emocional de la postulante. Eso es correcto. O sea, lo que ella misma ha analizado es que no sabe todavía cómo controlar a sí misma, controlarse ella misma en lo que se refiere a sus emociones. Alternativa D. Este es un ejemplo de cómo las personas inteligentes se pueden automotivar. En realidad no nos está diciendo cómo podría ella automotivarse, entonces no es la alternativa correcta. E. Se observa falta de empatía consigo misma. La empatía es una habilidad que se desarrolla para con otros, no con uno mismo, y consiste en ser capaz de entender emocionalmente al otro, poder saber o experimentar o tener la idea de cómo se estará sintiendo la otra persona para poder actuar de manera pertinente con ello. La empatía no se da consigo misma, entonces tampoco es una alternativa correcta, y la única alternativa que sí está señalando algo respecto a su inteligencia emocional es la letra C. Bien, alumnos, espero haber colaborado con ustedes en afirmar y confirmar mejor los conocimientos que ya habían adquirido. Hasta pronto.